Hola, bienvenido a La Rabieta Histórica presenta. Karl Marx, materialismo histórico. El marxismo en México, sociología e historia. Si bien en este capítulo intentaremos abordar el materialismo histórico y a Karl Marx en algunos cuestionamientos planteados para ti. Si bien el marxismo y su expresión ideológica comunista es una de las tradiciones intelectuales más poderosas del siglo XX, sin exagerar, podemos decir que la política, la cultura, la educación, las ciencias sociales y las artes no pueden comprenderse a cabalidad si obletáramos el marxismo o el debate con él. ¿Cómo surge el materialismo histórico? El materialismo histórico, cuyos principales teóricos fueron Karl Marx y Friedrich Engels, construyeron una corriente de pensamiento a partir de la observación de la realidad social y de la teoría disponible en su época. Surge en la década de 1840, cuando el capitalismo había triunfado en los países de Europa Occidental y la clase obrera intervenía en los acontecimientos históricos como fuerza política, siendo el capitalismo y la revolución agraria la consecuencia de disminución del campesino y su transformación en proletariados, según Guerra 2001. Con el capitalismo surgió la clase obrera. Marx y Engels surgieron como dirigentes e ideólogos basada por el desarrollo de las ciencias sociales. ¿Qué es el materialismo histórico? Karl Marx 1818-1883 y Friedrich Engels 1820-1895 son los exponentes más importantes del materialismo histórico. El materialismo considera que el universo y los objetos y fuerzas que lo integran son reales, independientemente de que se les conozca. Fromm 2003, el cual señala la forma de los seres humanos organiza su vida, a lo largo del tiempo hace posible tal y como lo conocemos. Parte del principio de que la producción y el intercambio de productos constituyen la base del orden social. El materialismo histórico encuentra su primera formulación en la obra titulada La Sagrada Familia, en 1845, y la exposición más amplia aparece en La Miseria de la Filosofía, en 1847, y en el Manifiesto Comunista, en 1848. De forma resumida, aparece en el prólogo de la obra Contribución a la Crítica de la Economía Política, en 1859, según León M. 1989. ¿Cuáles son los planteamientos del materialismo histórico? Surge como surgió en el contexto social europeo. En este periodo, las condiciones sociales de Europa se caracterizaban por crecimiento de ciudades, industria y comercio. Esto generó aumento de trabajadores y proletariados, todo ello de la Revolución Industrial. Lenin 1972. Una de las características es: explica la historia de la humanidad desde la producción práctica de la existencia. 2. La historia está determinada por la forma en que los hombres organizan la producción social de su existencia. 3. Los fenómenos sociales son parte de un proceso histórico. 4. Los fenómenos sociales se explican a partir de las características de la realidad que es historia. Número 5. Los hombres se agrupan en clases sociales con intereses opuestos y reparto de riqueza. Número 6. La oposición de las clases sociales no es propia del capitalismo. ¿Cuál es la contribución de Marx en la dialéctica e historia? Engels y sus continuadores enfocaban la realidad como una de las manifestaciones de la idea absoluta y Marx materialista. El mundo existente es lo primario, es necesario en llegar a la investigación pertinente de la realidad concreta. Marx 1980. El método dialéctico permite entender las relaciones de la teoría económica de la historia. Sus leyes básicas son: número 1, la ley de transformación. Número 2, la ley de unidad de lucha de contrarios. Número 3, la ley de negación. Número 4, no existe más realidad fundamental que la materia. Número 5, la materia es una realidad dinámica. Número 6, la contradicción es la esencia de la realidad. Número 7, la realidad es concebida como un proceso material.
Número 8. Se opone al idealismo. Número 9. Se opone al materialismo mecanicista. ¿Cuál es la concepción del materialismo histórico? Si bien el materialismo histórico es un enfoque que se interesa por el estudio del desarrollo de la sociedad a partir de la formación, evolución y cambio de estructura económica a lo largo del desarrollo de la humanidad, según Harnecker 1976. El materialismo se nutre de tres fuentes teóricas. Los socialistas utópicos, quienes propusieron tomar medidas ante la situación de pobreza, marginación y explotación del trabajador. Estos precursores son Claude Henry, Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen. La economía política clásica. Estudiaron la teoría del valor, de la división del trabajo y el origen de la riqueza. Los precursores son Adam Smith y David Ricardo. La filosofía clásica alemana. Retoman la dialéctica y la filosofía materialista, respectivamente. Los precursores fueron George Hegel y Ludwig Feuerbach. ¿Cuál fue la aportación marxista en México? La aportación fue hacia la izquierda en el debate público en México, 1968-1989. Si bien la derrota de esa izquierda llevó a muchos a subestimar su capacidad reflexiva, la primera generación del marxismo mexicano tuvo por referente político la Revolución Rusa y adoptó el marxismo de la Tercera Internacional. La producción teórica y científica dentro de la vasta contribución marxista al pensamiento mexicano, podríamos mencionar a intelectuales y académicos de la talla de Vicente Lombardo, Toledano, Wenceslao Roses, José Revueltas, Adolfo Sánchez Vázquez, Elie de Gortari, Pablo González Casanova, entre otros. Y obras de gran repercusión en el campo intelectual como Dialéctica de la Conciencia, La Ciencia en la Historia de México, Filosofía de la Praxis, La Democracia en México, Dialéctica de la Economía Mexicana y La Historia del Capitalismo en México. ¿Qué postulado educativo marxista se desarrolló en México? La generación de 1968 desarrolló el marxismo crítico, el colapso socialista, el desencanto con la Revolución cubana, el fiasco nicaragüense y la inapelable hegemonía neoliberal, signa de la evolución intelectual de quienes se bajaron del carro marxista en la década de los 90. El abandono del marxismo fue tal que la evolución hacia el neomarxismo y el postmarxismo fue lastrada por el trasvase de los intelectuales al liberalismo político y al neoliberalismo económico, mientras las nuevas generaciones nacieron posmodernas. Los problemas mayores de la civilización del capital materialismo del marxismo no han desaparecido, incluso se agudizaron de forma que parte de nuestro presente y merecen la pena de ser pensados con rigor. ¿Quién es el Dr. Carlos Illades Aguilar? Licenciado y maestro en Historia por la UNAM, doctor por el Colegio de México, profesor titular en el Departamento de Humanidades de la UAM, Coajimalpa, investigador nacional de nivel 3 del CENI, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del número de la Academia Mexicana de la Historia y profesor distinguido de la UAM. Es el máximo expositor del materialismo histórico y su aplicación del marxismo en México.